Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a hacer un cuerpo base completo amigurumi. Entonces, este cuerpo lo van a poder emplear para cualquier otra creación. Por ejemplo, que usted quiera hacer un personaje o un muñeco personalizado, digámoslo así. Entonces, este cuerpo base te puede servir. Pero aquí solamente vamos a empezar por ahora. Empezamos con el brazo. Vamos a empezar con el brazo y luego con la pierna. Es necesario tener estas dos piernas elaboradas porque para hacer el cuerpo entonces tendríamos que unir las dos piernas y empezar a subir el cuerpo y luego unir los brazos. Entonces el primer paso sí o sí es empezar con el brazo. Para ello vamos a utilizar hilo macramé o hilo guajiro. Esto es un hilo 100% acrílico, ¿sí? Y para este hilado vamos a utilizar la aguja de crochet de 2 milímetros. Una aguja de costura también la vamos a utilizar. Y marcador de punto o hilo contrastante. Por supuesto la tijera que nunca puede faltar. Entonces iniciamos con el bracito, el paso a paso. Entonces, comenzamos. Iniciamos entonces con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vuelta número 1. Dentro del anillo vamos a poner 6 puntos bajos. Yo voy a tejer todo en falso punto X. Voy entonces aquí a hacer mi cadenita de levante. ¿Sí? Y dentro de este anillo vamos a montar 6 puntos bajos. Entonces siempre picando en todo el centro. Iniciamos con un punto bajo, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 4, 5 y 6 puntos bajos. Recuerden que al comienzo les dije que íbamos a utilizar el falso punto X. La primera vuelta sí la hago normal en punto V, punto bajo pero en V. Voy a tirar de esta hebra corta, es decir, voy a jalarla, ¿sí? Para que quede totalmente cerrada. Entonces, vuelta número 2 vamos a aumentar 6 veces. Tengo 6 puntitos, entonces en cada uno de los puntos voy a hacer un aumento, ¿sí? Entonces pasamos a la vuelta número 2 picando en el primer punto. Agarrando la cadenita completa, por supuesto, miren. Y vamos a aprovechar para ir perdiendo este hilo dentro del tejido. Y entonces vamos a hacer un aumento en cada uno de los puntos. En el primero tejemos 1. Y allí mismo realizamos otro punto bajo. Recuerden que es en falso punto X. Claramente usted puede trabajarlo en el punto bajo normal, en B. ¿Sí? Y vamos a ir marcando, por supuesto, el primer puntito de los dos que hemos realizado. ¿Sí? El primer puntito lo marcamos. Yo pongo un ganchito o un caracol. Usted puede utilizar incluso la hebra contrastante. Una hebrita contrastante como esta, de diferente color, ¿sí? Ahí marca el primer punto, entonces en el mismo punto hice el aumento, o sea, tejí 2 veces. Paso al siguiente, tejí 2 veces, 1, 2. Pasamos al siguiente punto y realizamos el mismo proceso, 2 puntos en el mismo espacio, ¿sí? Estas primeras vueltas esta primera vuelta sobre todo es la que más se complica porque están recién montados los puntos y está apretadito, ¿sí? Si eres principiante te recomiendo que inicies a hacer cosas pequeñas, por ejemplo círculos, practicar mucho el anillo mágico. De igual forma en mi canal tengo muchos videos relacionados al punto bajo, cómo iniciar un proyecto circular. Entonces seguimos 2 puntos en cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta número 2. Esta es la vuelta número 2.
Ya acá estoy tejiendo apretadito porque estoy ocupando un punto que es apretado y estoy utilizando un material también que es bastante rígido, como el macramé. Y de hecho me gusta tejer los amigurumis de esta manera porque quedan con un mejor acabado, ¿sí? Se ven mucho más bonitos, limpios. Entonces seguimos tejiendo y al final debo tener un total de, mire, al final debo terminar con un aumento. ¿Sí? Y termino la vuelta con un total de 12 puntos bajos. Listo. Voy a ajustar un poquito más esto. Está bastante rígido, pero lo que les decía, el material es bastante rígido. Vuelta número 3. Vamos a tejer un punto y un aumento, ¿sí? Perdón, la vuelta número 3. A las 5 vamos a hacer entonces 3 vueltas de 12 puntos bajos. De la 3 a la 5 vamos a tejer 3 vueltas. Entonces quito la marca y tejo 3 vueltas. Esta es mi primera vuelta de las 3 que debo realizar. Y voy a aprovechar para poner un hilo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos esto ya por fuera. Tomamos la hebra contrastante, la voy a poner encima. ¿Sí? Encima del primer puntito. La voy a poner encima, ¿sí? Del primer puntito. Y aprovecho y tejo ahí, donde está el hilo, el primer punto, ¿sí? Ahí está. ¿Sí ven? Entonces ese hilito me va a servir para saber dónde termina mi vuelta. Y sigo tejiendo punto sobre punto y esto inmediatamente se va a ir levantando. Le vamos a ir dando forma al brazo, ¿sí? Vamos a ir tejiendo. Vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Vamos a ir tejiendo punto sobre punto. 3 vueltas de la 3 a la 5. Listo. Siento que me estoy corriendo bastante para... Entonces hacemos de la 3 a la 5, punto sobre punto, ¿va? Nos vemos entonces cuando... Bien, entonces vamos a iniciar de la fila 3 a la 5, vamos a tejer punto sobre punto, ¿ya? Es decir, vamos a hacer 3 vueltas de punto sobre punto. Trato de tejer con la misma tensión para que los puntos queden parejitos. Igual no se preocupen, con el tiempo vamos mejorando la tensión, ¿sí? Con el tiempo vamos mejorando la tensión. Mira qué lindo va quedando. Yo acá estoy trabajando de falso punto X, pero vuelvo y repito, usted lo puede hacer en el punto V, ¿sí? Punto bajo en V, o el punto normal, digámoslo así. Voy terminando mi primer vuelta de las 3 que debo realizar. Voy a empezar la fila número 4. 1, 2, 3, la 4. ¿Sí? Tejemos entonces así. Punto sobre punto de la fila número 4. Bien, fila número 5 igual, trabajamos de la misma manera, punto sobre punto. Otra cosita, el bracito si no lo vamos a rellenar.
Los bracitos no los vamos a rellenar. Tampoco les vamos a poner alambre. Solamente vamos a hacer algo básico, digámoslo así. Ya si usted quiere ponerle alambre, si quiere ponerle fibra o relleno, también lo puedes hacer. Eso lo dejo a criterio de cada uno. Yo solamente les voy a indicar cómo hacer el cuerpo base, los bracitos, las piernas, la unión. Pero esto va a ser durante varios videos, ¿sí? Vamos a manejar varios videos, varias partes. Esta vendría siendo la primer parte. Por eso les recomiendo que observen todos los videos completos para poder entender cómo ir trabajando las piezas, ¿sí? Fila número 5 totalmente terminada. Y vamos a tejer la fila número 6, donde vamos a hacer un punto bajo. Entonces este marcador voy a quitarlo y voy a hacer la fila número 6, ¿va? La fila número 6 se teje de la siguiente manera. Vamos a tejer 6 puntos bajos normales. El primero lo marcamos. Otra cosita, estoy trabajando en espiral, se dan cuenta que no he estado cerrando fila con punto deslizado, porque la mejor forma para mí es hacerlo así, es más cómodo, ¿sí? Y de hecho se los recomiendo, trabajar en filas espiral o filas continuas sin cerrar punto deslizado. Pero si usted está acostumbrado a cerrar con punto deslizado, puede realizarlo. Bien, fila número 6, vamos a tejer 6 puntos bajos. Van 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, ¿sí? Entonces, en el siguiente punto vamos a trabajar un punto popcorn o punto frijol, digámoslo de esta forma, para formar el pulgar de la manito, ¿sí? Para formar esto. Entonces, en un mismo punto vamos a trabajar 4 puntos altos. En el siguiente punto vamos a trabajar 4 puntos altos. Entonces voy a hacer 4 puntos altos. Para ello voy a hacer una lazada. Antes de poner el crochet en el punto voy a tomar una lazada, voy a sostener y trabajamos los puntos altos, ¿sí? Hacemos un punto alto, hacemos 2 puntos altos, hacemos 3 puntos altos, déjenme yo acomodo, le aumento el zoom a la... ahí. Entonces, en un mismo punto trabajamos 4 puntos altos. Voy empujando un poquito con mis deditos. Tengo los 4 puntos altos realizados. Miren que todos los he estado cerrando. Es muy importante que se fijen en este detalle. Todos están cerraditos. Entonces, para formar el punto popcorn, o uno le llaman puff, otro le llaman... No, realmente sí hay una diferencia entre el punto puff y el punto popcorn, ¿sí? Aquí lo cerramos. Entonces, para formar ese puntito, he realizado los 4 puntos altos, saqué el crochet del último punto y lo paso de aquí hacia allá al primero. De esta forma, ¿sí? Tomamos este bucle, lo enganchamos lo tomamos con el crochet y simplemente lo sacamos o lo pasamos por el primero, ¿sí? Bien, vamos a volverlo a repetir. 4 puntos altos, todos cerrados. Vamos a tomar el crochet y vamos a pasar por el primero y enganchamos este bucle y los sacamos por el primero. Listo, ajustamos y formamos la bolita. Pellizcamos un poquito para darle forma y terminamos con una cadena.
es importante hacer la cadena para que el punto quede asegurado, ¿sí? Ahí hicimos la cadena y ahora simplemente terminamos la vuelta con 5 puntos bajos, ¿sí? Terminamos la fila número 6 con 5 puntos bajos. Entonces me voy al primero y realizo el primer punto bajo. Entonces hago 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, ¿sí? ¿Cuántos puntos tenemos en el momento? 12 puntos bajos. Miren, ya se va formando la manita o el segundo bracito. Yo lo adelanté pues porque necesito realmente explicarles cómo hacer la unión de todo. Entonces aquí está, ¿sí? Es exactamente el mismo proceso. Entonces ahí tenemos el bracito. Ahora vamos a hacer entonces la fila número 7. Para la fila número 7 vamos a trabajar 2 puntos bajos y una disminución por 2 veces. Entonces fila número 7, 2 puntos bajos y una disminución por 3 veces. 2 puntos bajos, entonces hago el primero. Muy importante marcar siempre ese primer puntito. Entonces hacemos 2 puntos bajos, 2 puntos bajos, una disminución por 3 veces. 2 puntos bajos. Aquí vamos a entrar en algo y es cómo agarrar el punto popcorn, ¿sí? Cómo lo vamos a tejer. Entonces 2 puntos bajos. Miren el puntito popcorn aquí. La cadeneta donde debemos tomar el punto del popcorn, ¿sí? Este es el que debemos trabajar, no lo que hay por aquí. Solamente esta cadenita, muy importante. Tomar siempre ¿sí? Entonces ya hice los 2 puntos bajos, ahora me toca disminución. ¿Cómo se trabaja una disminución en amigurumi? Una disminución invisible. La disminución invisible se trabaja tomando 2 puntos al mismo tiempo, ¿cierto? Pero tomando solamente la pestañita o la hebra que está al frente, ¿sí? Solamente esa pestañita, miren. Entonces tomo esta pestañita, tomo la siguiente pestaña del siguiente punto y hago la disminución. Ya, ahí está. Y termino entonces la fila con la secuencia de 2 puntos bajos y disminución. Entonces aquí trabajo 2 puntos bajos, hago 1, 1, 2, y disminución. ¿Ya? Recordemos entonces cómo se hace la disminución, tomando simplemente la pestañita de adelante de los puntos, ¿sí? 2 puntos al tiempo y cerramos. Ahí está la disminución. Entonces vamos a mirar ahora, nos quedan 9 puntos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Fila número 8, vamos a tejer los mismos 9 puntos bajos, ¿sí? Entonces quitamos el seguro. Fila número 8, los mismos 9 puntos bajos. El primer punto bajo. Lo trabajamos. Y lo marcamos inmediatamente, ¿sí? Dos. 3, 4, 5,
6, 7, 8 y terminamos la fila número 8 con el noveno punto. Ahí está, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí están los 9 puntos. Fila número 9. Vamos a trabajar en flow, ¿sí? La fila número 9 en blow. Fila número 9, blow. ¿Qué significa trabajar en blow? Ahora sí me toca trabajar solamente por la pestaña de atrás. La pestaña de atrás. Así, por acá. ¿Sí? Por ahí vamos a ir trabajando los puntos bajos. Entonces para ello simplemente voy a hacer un aumento de punto bajo en blow. Aumento de punto bajo en blow. Entonces hacemos el aumento, fila número 9. Y si usted considera o si usted quiere, marca el primer punto del aumento, ¿sí? El primero, ahí está. ¿Sí ven? Hago el aumento en blow. Toda esta vuelta se trabaja en blow. 4 puntos bajos, entonces 1, 2, solamente agarrando la pestañita de atrás, 3, ¿sí? Y 4. Sí, ahí está, 4. Y termino entonces con un aumento y 3 puntos bajos. Un aumento en blow, recuerden que toda esta fila es en blow. Entonces sería un aumento y termino la fila número 9 con 3 puntos bajos en blow. Toda esta fila es en blow. Listo. 1 por hebra trasera. 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos puntos? ¿Con cuántos puntos terminamos esta fila? Con 11. Vamos a contarlos. Ahí están los 11 puntos bajos. Fila número 10 a la 25. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a formar esta partecita. Todo se teje recto. Entonces, de la fila 10 a la 25 vamos a trabajar punto sobre punto. ¿Listo? De la fila 10 a la 25 vamos a tejer punto sobre punto. Entonces, aquí voy a hacer el primer punto, el segundo, y recuerden marcar el primer punto de la vuelta número 10. Yo voy a poner un hilo en esta parte, lo que significa que ahí empecé un hilo contrastante. Listo. Entonces tejo recto. Simplemente con los mismos 11 puntos voy a trabajar de la 10 a la 25. Tejemos recto, ¿sí? Ya sabemos entonces que de la 10 a la 25 trabajamos vuelta de punto sobre punto, ¿ya? Y le vamos dando forma al bracito, o sea, vamos a tejer recto. Entonces nos vemos cuando ya estén nos encontramos o nos vemos en la fila número 25, ¿va?
Entonces ya sabemos, tejemos recto, punto sobre punto, no se aumenta ni se disminuye, tejemos totalmente recto. Entonces nos vemos cuando ya tenga la fila, esté en la fila 25. Bien, entonces aquí voy llegando a la fila número 25. Aquí pasamos entonces a la fila número 25. La última del bracito. Recuerden que de la 10 a la 25 tejemos todo recto. Y procedemos, una vez hayamos realizado la fila número 25, a cortar hebra. ¿Sí? Cortar hebra. Ok, vamos a hacer la fila 25, aquí ya pasamos a hacerla punto sobre punto. Recuerden, aquí ya no aumentamos. Sí, aquí ya no aumentamos. Estas vueltas no las expliqué, no las repetí porque, como les decía, es igual, todo recto. Entonces no vi necesario explicar esa parte. Entonces aquí yo voy haciendo la última fila, la 25. Estoy trabajando bastante apretadito porque la idea es que quede pulidito, ¿sí? Nuestro bracito quede pulidito. Ya, termino 2 puntos y culmino la fila 25. ¿Sí? Ahí está. Verifico, ahí. Listo. Entonces, una vez tenemos la pieza así, ya la fila 25 corto, no es necesario dejar una hebra muy larga. 8 centímetros es más que suficiente. Y estiramos. Entonces, ¿cómo rematamos la pieza, el brazo? Entonces, tomamos una aguja. Esta es una aguja llamada, una aguja lanera. O puede ser una punta roma también, una aguja punta roma. Entonces nos brincamos el primer puntito. Miren el hilo cómo está. Nos brincamos el primer puntito y pasamos al segundo, ¿sí? Al segundo. Pasamos simplemente al segundo, agarrando la cadena completa. Y me regreso al último punto, ¿sí? A este último punto. Y ingreso por el centro. ¿Sí? Por el centro, así, por la mitad de la cadena, ¿sí ven? Y rematamos. Formamos entonces una especie de cadenita, mira, es una cadenita continua, no se nota ni siquiera dónde termina, mira. Queda todo bonito. Y este hilo lo rematamos a la parte interna, ¿sí? Cogemos el nudito que está al lado, mírenlo, o esa hebrita. Por eso me gusta mucho esta aguja porque es mucho más práctica para tomar esos nudos. Y le damos una vuelta a la aguja. Simplemente una vuelta y listo. Y ajustamos acá. Ajustamos el nudito. Y ese nudito, por supuesto, lo pasamos hacia adentro. Empujamos todos esos hilos con el mango del crochet, puede ser. Mire cómo queda una cadena continua.